Bien, hoy vamos a aprovechar el segmento del final para hablar de un tema muy de actualidad, ya que hemos estado hablando de cosas reales y irreales, que es la conciencia, que es la realidad, que puede ser todos los planos vivenciales en los que vivimos y todas estas diserciones sobre el sexo de los ángeles, pues dijimos, haría falta dar algo de contraste, ¿verdad? Y traer la temática a tierra, a hechos reales, a lo que está pasando aquí, el ahora. Si no hago esto, el David se me va por los cerros de Úbeda y olvídate, se va a escuchar la base. Así que coincidió de que dentro del grupo de WhatsApp de Clave 45 tenemos a un amigo, colaborador, oyente, lo que sea, lo que queráis llamarlo, una persona que apreciamos muchísimo, que él mismo tiene un seudónimo, responde a Arcángel Uriel, y es el que lleva en estos momentos la radio online de Cripta del Misterio Radio. Hola Arcángel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, un gran honor estar nuevamente con ustedes. Aprovechemos para recordarle a toda la audiencia que uno de los programas que nosotros más orgullosos estamos, y tenemos muchos de los que estamos orgullosos, pero uno de los que más orgullosos estamos fue un monográfico que nos hiciste sobre El Salvador, donde tú trajiste a homólogos tuyos y hablamos sobre como la presidencia de tu nuevo presidente, el cambio de política, las medidas anticorruptivas y sobre todo la historia anterior de la injerencia de Estados Unidos, ¿no?, en la economía de El Salvador. Y fue un programazo, ¿verdad, David? Sí, la verdad es que quedó muy chulo. La verdad es que sí, está muy bien. Pero hablando en el muro, hablando no en el muro de Facebook, sino en el hilo de WhatsApp, tú nos hiciste conscientes, Arcángel, tú eres de El Salvador, y nos hiciste conscientes de que estaban ocurriendo unos problemas sociopolítico-culturales que eran muy inquietantes, ¿no? Por favor, te dejo el micrófono libre, danos un poquito la explicación de qué empezó a ocurrir en El Salvador y a qué medidas se llegaron para prevenirlo. Bueno, principalmente estamos hablando de posterior a la guerra, en el tiempo de la paz, empezaron a migrar de Estados Unidos a El Salvador los denominados maras, que son pandillas de jóvenes inadaptados que se dedican a delinquir. Y bueno, llegaron dos grupos principales, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, o más conocida como MS-13. Esas dos maras han estado en continua batalla en El Salvador por los territorios. Aparte de eso, le pasan un impuesto a la gente que la gente le han denominado renta, que ellos llegan y te piden semanalmente. Imagínate a una señora que tenía un puesto en el mercado, le pedían $25 semanales. Estamos hablando que al mes son $100 mensuales que recogían solo de ese puesto de frutas y verduras. Y esa señora tenía la obligación de dárselos, porque si no, amenazaban con matarla. Bueno, hace unos días sucede que viernes, sábado y domingo, en 3 días de la semana, del fin de semana, se había llegado a niveles de 0 fallecidos en el día, pero en esos 3 días se acumula un total de 82 fallecidos, 82 asesinatos de parte de las pandillas, no agente de pandillas, no por asaltos, sino que deliberadamente a dañar y matar. Permíteme hacer un inciso para que la gente entienda de qué estamos hablando aquí, Arcángel. Yo acabo de abrir Google y acabo de escribir las pandillas. Y sabes que el Google te suele completar la frase, ¿verdad? Ajá. Pues me lo completa con en El Salvador. Correcto. ¿Me cuentas tú, David, si tienes esa experiencia también? Si te ocurre a ti, si escribes en el buscador de Google las pandillas no sé, mira a ver si llegas a en... Porque a mí ya escribir las pandillas ya me llenó en El Salvador. Las pandillas me rellena con más peligrosas del mundo, más peligrosas de España. No exactamente. Vale, a mí me lo llenó ya cuando puse las pandillas. Pero vamos, más abajo sí me salen noticias ya de Salvatrucha, las 4 pandillas más grandes, pandillas más peligrosas del mundo.
Y una vez que me lo ha llenado a mí en el buscador, lo primero que me hace es una noticia de la BBC que dice Bukele contra las maras. Y después sigue bajando, ¿no? Con historias de las maras, El Salvador en guerra contra las pandillas, etcétera, 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 etcétera. O sea que esto es un problema internacional que incluso, ya te digo, los buscadores lo están representando. Continúa, Arcángel. Sí, imagínate, como acabas de ver, las pandillas fue un flagelo bastante grande en El Salvador. Se supone que hay 70,000 pandilleros en nuestro territorio nacional. Entre ellos, los de la MS. Tremenda cifra, ¿eh? Los de la MS y los de la 18 juntos. 70,000. Hay en este momento arrestados. Antes de esta semana, habían arrestado 17,000 pandilleros. En esta semana, en estos 9 días, literalmente se han arrestado porque se declaró el, ¿cómo se llama el estado de sección? ¿Ya? Se declaró por ese nivel de asesinatos que hubieron. Se pasaron 12 decretos. 12 así, decretos, ajá. De un día para otro, 12 decretos legislativos. La Asamblea Legislativa los aprobó. Se declaró el estado de sección, en donde todo el ciudadano pierde sus derechos, literalmente, pero con ciertas restricciones. El estado de sección decía de libre tránsito, pero vas a tener libre tránsito si te hacen un chequeo de que no lleves armas, que no tengas tatuajes alusivos a las pandillas, por supuesto, tatuajes decorativos, tatuajes de arte, no hay ningún problema. Pero los alusivos a las pandillas, sí. Inmediatamente te arrestan y te mandan para las Bartolinas. Esto ha sido un problema que tú, para que la audiencia lo entienda, esto ha sido un problema que El Salvador ha estado acuciado, ha estado sufriendo por ya varios años, por incluso diríamos una década, ¿verdad? Y ha ido siempre en aumento. No es una cosa de la noche a la mañana. Mucho más de una década. Por eso, no es una cosa que empezara en el 2020 ni en el 2021. No, empezó allá por los 90, por los 80, más o menos 86, 87, y fue creciendo a llegar a los niveles de que los antiguos gobernantes de El Salvador hacían convenios y pactos con ellos. A ese nivel llegaron. A que los que estaban arrestados, no salían de la cárcel, pero les daban computadoras, les daban teléfonos celulares. Es más, le celebraron a uno el cumpleaños con prostitutas y todo, y música, una disco móvil adentro de la cárcel. A ese nivel habían llegado. Pero, ¿y por qué les pagaban dinero? ¿Por qué negociaban con ellos? ¿A cambio de qué? ¿De no matar? A cambio de los votos. Y no era de no matar, era de matar la cantidad de gente que ellos designaban. Okay, decían, bueno, quiero mantener a la gente con el temor de que ustedes están todavía, pero que nosotros estamos haciendo lo posible por detenerlos. Ese era el plan que tenía antes los gobiernos. Y estamos hablando de 30 años atrás. Fíjate que Melón, David, fíjate que Melón nos está destapando aquí Arcángel con esta frase, hablando de lo que tú y yo habíamos hablado muchas veces, de cómo a los estados les beneficia tener una ciudadanía en crisis para manipularlos mejor. Estas son las palabras que dijo él, ¿eh? No se trataba de que dejasen de matar, se trataba de que el terror que infundían fuese dirigido hacia donde le convenía a los políticos. ¿Es correcto esto que digo, Arcángel? Correcto. Es más, te digo, las zonas las habían dividido y habían dicho, bueno, tal Mara, un ejemplo, la 18 es de Arena, de Alianza Republicana Nacionalista, y la MS es del Frente Farabundo Martí. Que son los dos partidos políticos. Los dos partidos políticos que tenían fuerza en este tiempo pasado. Hasta este quinquenio que estamos iniciando, en donde llegó Nayib Bukele, por supuesto, y se ha cambiado todo en beneficio de la población, por supuesto. Mucha gente puede decirme, no, que vos sos pro Bukele. No, yo soy pro Salvador, pro mi país. Yo amo mi país. Y cuando veo que alguna política le ayuda a mi país,
estoy de acuerdo con ella. Y se los dije cuando entrevisté a los que ahora son diputados. Yo los tuve en el programita que nosotros tenemos en Twitter. Los tuve ahí y los entrevisté a muchos de ellos y les dije, Sí, sí. si ustedes cumplen con El Salvador, aquí van a tener el mejor apoyo posible. Pero si les falta al país, si cometen un error, vamos a hacer la peor pesadilla para ustedes. Eso se los adelanté y se los dije. Y lo he estado cumpliendo. Cuando veo un error entre ellos, lo difundimos, lo decimos y o reflexionan o toman cartas en el asunto. En cuanto a esta situación con las pandillas, vamos a dar un poco de contexto, ¿verdad? Como decíamos, llevábamos varias décadas, más de 4 décadas, creciendo con el problema, pero últimamente ocurrió un desencadenante. En la BBC nos dice que la semana anterior, al 31 de marzo del 2022, hubo un fin de semana brutal. O sea, estoy mirando el calendario, estamos acabando de grabar esto al 7 de abril del 2022, ¿no? Entonces esta gente se está refiriendo a la semana más o menos del 20 al 25, el fin de semana del 25 al 27 de marzo. Hubo 80 asesinatos durante ese fin de semana en El Salvador, atribuido a pandillas. 80 asesinatos. No dan más detalles de que si eran entre ellos o si era contra la ciudadanía, y etcétera, etcétera. Pero, o sea, al final en el país, no tomen esto como ofensa, Arcángel, ni audiencia, ¿no? Pero un país tan chiquito, relativamente chiquito como es El Salvador, 80 asesinatos en un fin de semana. Eso es brutal. Y esto parece ser que promovió una normativa de emergencia, que se juntasen las Cortes, los políticos, el presidente, ¿no? Y pasasen legislación de emergencia, ¿verdad, Arcángel? Sí, correcto. Fíjate de que aquí en la BBC también estoy viendo una noticia que tienen acá, y dicen una mentira grandísima, por supuesto. Dicen, la frágil tregua de las pandillas en El Salvador ha terminado. No, señores, no había tregua. La cuestión era así. El presidente impulsó sistemas de reorganización de la Fuerza Armada y la policía, patrullajes continuos entre los dos grupos en El Salvador para mantener la delincuencia baja. Pero ese fin de semana, vinieron estos muchachos, empezaron a atacar directamente, indiscriminadamente, no les importaba quién. Fue un vendedor de pan francés en la calle, de los que andan repartiendo casa por casa el pan. Mataron a uno así, mataron a otro que hacía viajes en su pickup truck, llevaba gente y traía gente o cositas así, y también lo asesinaron. No le robaron el carro, lo dejaron adentro del vehículo. Todo fue indiscriminado el asesinato. 82 personas murieron. El presidente tuvo la acción de reunir al comité de emergencia, en donde están jueces, están fiscales, el director de la policía, el director del ejército, el general del ejército, y tomaron a bien tomar la ley de excepción. El régimen de excepción dura 30 días en El Salvador, según la Constitución Política de El Salvador, el artículo 29 de la Constitución Política de El Salvador. De esa manera empezaron a promover leyes. ¿De qué manera las promovieron? Son leyes que ya habían, pero las fortalecieron. Un ejemplo, el grupo terroristas, las pandillas empezaron a ser consideradas un grupo terrorista. Y solo por pertenecer a una pandilla, solo porque te encuentren tatuajes, porque estés... Tatuajes asociados con la iconografía a la de pandilla. La pandilla, exactamente. Sí, digamos la MS tatuada o el 18 tatuado. Sí, si yo tengo la foto de mi mamá tatuado en el hombro, pues esperemos que no me hagan nada, ¿no? No te hacen nada, no, porque es artístico. Es un artístico. Pero si vos ves en las imágenes, en los tatuajes que tiene esa gente, siempre tienen alusiones a la pandilla. Digamos, los de la Salvatrucha tienen MS-13. O Mara Salvatrucha, o Salvatrucho Forever, lo que sea. Y los 18 igual, tienen sus emblemas
de la Mara 18, en donde ellos hacen apología a las pandillas. Por eso, la prisión llegó a considerarse de 20 a 30 años de prisión. Por lucrarse en las actividades ilícitas de las pandillas, puede ser asaltos, lo que te estaba diciendo de la renta, de pasarles cobrando una cuota a la gente, también de 20 a 30 años. Y por delitos sexuales, también de 20 a 30 años. Si sos perteneciente a una pandilla, te tocan 20 a 30 años de prisión en los delitos sexuales. Aparte, también la prisión de 20 a 30 años por negociar u ofrecer beneficios a los pandilleros. Aquí, esto es una papa caliente. Esta ley es una papa caliente. ¿Por qué? Porque sabemos que los gobiernos de Arena, de Alianza Republicana Nacionalista, los gobiernos del Frente Farabundo Martí, alcaldes y aún diputados de esos partidos financiaron y ofrecieron convenios a las pandillas. Hay un video del ex alcalde Mason en donde está entregando fajos de dinero a las pandillas. Fajos. Varios millones de dolaritos. ¿Para qué? Para que ellos le permitieran ir a hacer campaña política y le dieran el apoyo a ellos en la campaña política donde iban a correr en contra del que ahora es el actual presidente en El Salvador. También como colaborador de pandillas, que son personas que les dan dónde quedarse o dónde esconderse, o les ayudan a, yo te podría decir, a moverlos, la droga o las armas, también son de 20 a 30 años de prisión. Y aparte, los pandilleros que se encuentren con tenencia o portación de drogas, tráfico de drogas, también les tocaría de 20 a 30 años. Mucha gente dice, no, pero pobrecitos los muchachos, pobrecitos las 80 personas y todas las personas a las que han matado. Yo te mandé un video, Gerald, sí, que estaba en Twitter, ¿ya? En donde tienen a los pobres campesinos acostados en el suelo y los están macheteando. Y ni siquiera con un machete con filo, sino que le dan 4 o 5 machetazos para poder matar a una persona. Desde luego. Ellos lo que estaban buscando era hacer sufrir al pueblo. Los cabecillas de las pandillas enfrentan de 40 a 45 años de prisión. Vamos a dar unos pocos datos. Yo voy a dar unos pocos datos más sobre esta situación. Arcángel, y tú corrígeme lo que sea necesario corregir. Están diciendo que, bueno, ciertos grupos, ciertas ONGs, ciertos grupos internacionales están protestando contra estas medidas. Estas medidas también pasaron en el Congreso de El Salvador. No pensemos que esto fue el presidente Bukele que agarró y dijo, esto lo firmo yo y lo hago porque me sale de mis narices, ¿no? Esto pasó por el Congreso. Estos son medidas legales. Ahora, la ética detrás de estas medidas, quizás alguien puede juzgar que son bastante autoritarias. Pero, a ver, que no fueron impuestas por un dictador ni fueron impuestas por un presidente como una orden ejecutiva. Estos fueron aprobadas por el Congreso. Y estas leyes también, por lo que yo estuve leyendo en el enlace que tú me mandaste, todas tienen un sentido de urgencia, una medida temporal. Se nota, ¿no?, que es para establecer un estado de emergencia temporal. No suena como que son a tremendamente largo plazo. Yo esto lo he podido leer entre líneas con toda la documentación que tú me pasaste. Bukele le dijeron que estaba convirtiendo en un autoritario y que estas medidas son inhumanas y cosas así. Y él hizo una referencia al nazismo en Alemania. En un tuit, él declara que cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, pues prohibieron por ley toda simbología nazi, mensajes, apologías y todo lo que estuviera dirigido hacia el nazismo. Esto es lo que él se refería, y con esto es lo que se refería a lo que el Congreso hizo al pasar leyes donde el periodismo, los periodistas reprodujesen
mensajes que fuesen apologéticos a las pandillas o que ayudasen a la difusión de mensajes de pandillas. Por lo que tengo entendido, todavía se puede reportar, ¿verdad? En periódicos sobre la situación de cómo está funcionando el combate contra las pandillas y de otros sucesos, ¿no? Arcángel, en El Salvador. No es como que de repente tú dices, han apresado a 100 pandilleros y solamente porque mencionas pandillas van y te cierran el periódico. No, en realidad lo que la ley está evitando es que hagan ver como víctimas a los pandilleros. Andaba circulando un video en donde estaba reclamando a un pandillero que está en prisión actualmente, que él decía, no, pero es que antes nos daban 3 tiempos de comida. Nos daban el desayuno, eran frijoles, huevo y tortilla y da el menú. Y nos daban pollo en el almuerzo. Y la cena era aquí y allá. Ajá. Ahora nos han dejado 2 tiempos de comida nada más. Y en esos 2 tiempos de comida no nos están dando pollo, ni carne. Y sarcásticamente, Ya. la señora que vendía frutas y te tenía que dar $25 semanales si no la matabas, ¿qué crees que comía? Ya. Compraba frijolitos y queso y tortilla y podía pasar su día de comida. Otra parte de la ley que ha sido enmendada es que anteriormente estaban establecidas penas de 6 a 9 años para los jefes de pandillas que estuviesen confirmados, ¿no? A la hora de llevarse a fiscalía. Ahora se han incrementado esas penas a 40 y 45 años para los jefes de las pandillas. Correcto. Sí, y desde luego que dentro de algunas ONGs pues hablan de unas penalidades que son afines a la tortura, etcétera, etcétera. No lo sé. O sea, las leyes se reforman. O David y yo lo hemos hablado en el programa. La ley tiene que tener un sistema de evaluación y reformarse cuando no haga falta y derogarse cuando no haga falta. Me refiero, cuando en El Salvador no sea un problema las pandillas, pues ya se cambiará la ley, porque no hace falta que esté en los libros. Pero por ahora yo no me puedo... Hay una cosa que pone aquí la BBC, ¿no? Dice que Bukele amenaza con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si la violencia continúa en las calles. ¿Esto es verdad? Sí, el presidente lo hizo en la juramentación de un grupo de una promoción de policías. Dijo, porque ya se recibieron amenazas de parte de las pandillas de que van a aumentar, van a atacar, van a empezar a atacar discriminadamente colonias, pueblos, localidades directas, en todos los 2 grupos juntos, atacar toda la población ahí. Y fue que el presidente les dijo, si lo hacen, si empiezan a matar, yo les voy a quitar la comida. Es que la BBC esa primera parte no lo cuenta. O sea, solo cuenta la segunda parte. O sea, hay un poco de interés, no sé. Sí, es que yo te digo, las noticias internacionales están presentando a los pandilleros como las víctimas. No dijeron nada con estos 30 años de asesinatos que han pasado. No han dicho nada con este fin de semana negro que tuvimos, de 82 personas muertas. No dijeron nada. Las ONG no reclamaron, no pidieron derechos de todas esas víctimas, no han pedido los derechos de las personas a las que se les cobra una renta, no han pedido derechos a las personas donde se les dice... Hay una situación de guerra, y lo que estás contando es una situación de guerra... quizás a menor escala que Ucrania, pero vamos a ver si están atacando pueblos, ciudades y es que no es muy distinto de una situación de guerra. Para esas medidas... ¿Qué quieren hacer? Hablando sobre la situación del estado de guerra, fíjate tú, Estados Unidos de América, USA, le ha pedido al gobierno de El Salvador que levante el estado de excepción. No entiendo muy bien. Estados Unidos quiere derechos para los pandilleros. Así, más fácil de decirlo. Sí, o sea, tú lo has dicho claro. Le importa poco la población que ha estado sufriendo, es lo que te estoy diciendo. En El Salvador, la injerencia sigue queriendo entrar. Siguen queriendo dominar a El Salvador como que fuera una colonia, como que fuera un estado más de todo el mundo. Que El Salvador no tiene voz ni voto en su administración propia. Eso es lo que quieren hacer.
Y en cierta manera yo estoy de acuerdo contigo, porque yo he sido testigo de que la mayor parte de las acciones que este presidente ha tomado, Bukele, han sido tremendamente conscientes para el pueblo, para la población. Ha sido tremendamente consecuentes y tremendamente favorables para la población. Comparado, ¿no?, con, por ejemplo, la política de Estados Unidos, donde siempre se anda protegiendo una oligarquía, mientras se llena la boca de babas hablando sobre la democracia y la libertad y el pueblo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero después no hacen nada por ellos. Los dejan que se mueren, ¿no? Y sabemos también, y David, corrígeme si no estás de acuerdo, tío, que vamos, que no se trata del show mío, Mm. pero también sabemos que yo al menos he intuido y he empezado a dar indicios de cómo ha ocurrido en diferentes momentos sociales la, donde la criminalidad en la calle se usa como una herramienta de control y se le da ciertos tonos de previsibilidad. Así fue como comenzó esta conversación con Arcángel. Los antiguos políticos sabían redirigir la criminalidad para una manera en que les fuera útil. Acuérdate, acuérdate de los años kinkis en España, con la droga, con los navajeros y Sí. con el terror que había en las calles. Tú de algo de esto te acuerdas también, ¿verdad? Bueno, yo tanto como acordarme no, pero sí que conozco la historia un poco, ¿no? Pero lo conozco más por el cine, ¿no? El cine kinky de los 80, que era, claro, la explosión de las drogas aquí y con la libertad que veníamos de la dictadura y ese momento de la Madrid, la movida y todo eso, pues claro, hubo mucho tema con la droga, mucho problema, ¿no? Sí, pero en lo que se traducía de una manera macro en España era que la población tenía miedo al pobre drogata navajero que venía a sacarle el reloj, el peluco y unos cuantos cientos de pesetas, ¿no? Mm. Y se creaba un pánico que siempre era para darle a la policía más manga ancha de cómo comportarse y cómo restringir libertades, que al final no les funcionó bien la movida. Al final en España no funcionó bien eso, pero esa era la intencionalidad. La policía acababa siempre declarando, ¿no? Siempre que le daban un altavoz a la prensa, es que nos tienen las manos atadas, no nos dejan actuar como teníamos que actuar. Y que estás cerrando frunciendo el Sí, ceño, no pero sé, esto es no sé otra por cosa que dónde, se repite. no sé por dónde vas exactamente, pero bueno, no, me pilló un Donde poco voy es mayor. que hay una correlación entre permitir la criminalidad para asustar a la población para que cedan sus derechos. En el caso de Salvador, se levanta alguien que dice, no, no quiero Es jugar ese que, juego. es que, es que yo creo que es, claro, a ver, aquí hay un círculo que igual mucha gente igual, a ver si estáis de acuerdo, ¿no? O sea, si son los grandes magnates que necesitan y los que negocian con la droga o mueven la droga y necesitan también empresas para limpiar su dinero que vienen de la droga, está relacionado directamente con los políticos para que les den esas licencias y después tus clientes resulta que están delinquiendo, pero bueno, que no te molesten mucho, pero que no te los maten porque si no a ver quién te compra también. Entonces, no sé si esa permisividad es que es porque está el Estado corrupto. No sé si me explico. O sea, es un círculo, un circuito que viene cerrado. O sea, que más que permisibilidad porque por terrores también que son tus clientes. Entonces, lo que yo no sé, por ejemplo, el interés que tiene Estados Unidos en que los pandilleros no dejan de ser de alguna manera clientes suyos, directos o indirectos, ¿no? Están moviendo droga y no sé si es una manera de presionar al gobierno con los porque no le gusta este gobierno. Entonces, A mí, discúlpame, pero la permisividad que tiene Estados Unidos con los pandilleros y con la delincuencia y un sistema de terror y de inseguridad ciudadana es para hacer la jugada típica de ellos, de hacerle sentir a la ciudadanía que este gobierno que a Estados Unidos no le es favorable, no le conviene tampoco a la ciudadanía. Y sí, así a las sí, próximas de cambio derrocarlo. sí, no te digo que no. Hombre, ahí es más claro. Ahí es más claro, pero claro, Sigo dando unos datos, Arcángeles, sigo dando unos datos. Correcto. Esto, Fíjate de que dime. estaba chequeando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y expresa preocupación por solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en las cárceles el 27 de marzo y el anuncio sobre las personas privadas de libertad que se encierran 24 horas del día en la cárcel con alimentos reducidos y despojados de sus colchonetas. ¿Por qué les quitaron las colchonetas? Porque ahí muchas veces guardan droga, guardan navajas hechas por los mismos cepillos de dientes, lo que sea, para poder crear un boicot interno en la cárcel. Pero por cómo viene esta entidad, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pronunciarse a favor de los delincuentes que estaban matando a la población. La Eso es lo CI, que...
la CIDH, de la que yo nunca había oído hablar antes, Sí, y que la aparece en este CIDH. artículo, y que acaban su petición diciendo que le llaman al gobierno salvadoreño a revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida la integridad de la vida de las personas que están bajo la custodia policial. O sea, y una vez más, ¿no? Una vez más, hay un pequeño problema cuando hay tanta intervención y preocupación acerca de presos, pero no se les ha oído ni pío cuando las víctimas llegaron a 80 en un fin de semana. Correcto. Es un poco preocupante Es y un irónico, poco sí. de un solo lado. Hombre, yo tengo que apuntar un punto delicado, quizás es el hecho de que algunos de estos, o bastantes de esta gente son menores, ¿no? Dice, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, también cuestionó la reciente aprobación de la ley que permite enjuiciar como adultos a menores de hasta de 12 años. Que encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución, indicó el comunicado de UNICEF. Ok, te voy a contar el caso de uno de los menores de edad a los que está defendiendo UNICEF. A los 10 años estaba en segundo grado de escuela básica y desertó de la escuela. Antes de los 10 años. A los 10 años lo arrestan la primera vez después de cometer un asalto a mano armada, a agredir a un oficial de policía y herir a un civil. 10 años de edad. Lo dejan libre por ser menor de edad, lo demandan al reformatorio y sale a los meses. Ok, vuelve a delinquir. 11 años y ya lleva varios cargos en su contra. A los 12 años, este muchachito asesina a una persona, aparte de la persona que tiene que matar para entrar a la pandilla. Sí, que eso no lo hemos contado, ¿no? Que para entrar a la pandilla hay que matar a alguien, eso es muy heavy. Aparte de eso, asesina a otra persona. 12 años de edad. 13 años, lo agarran con drogas en un punto de asalto en donde paraban vehículos, despojaban de sus prendas a la gente, violaban muchachas, y ellos, campantes, 13 años de edad, con 2 armas de fuego y drogas en sus manos. ¿Cómo juzgarías vos a un niño así? ¿Como un niño o como un adulto? Es durísimo. No lo sé, porque yo para eso acá hay que tener formación de juez. Yo no valdría para juzgar este tipo de cosas. Me parece un horror. Para porque... la mentalidad de alguien, la mentalidad de una persona que busca justicia, ¿qué pensarías? No, claro, pero... Sí, pero es que no deja de ser un menor, es cierto. A ver, pero es que esto en cualquier sitio de guerra también ocurre. De hecho, lo decía Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que a lo que más miedo tenía era precisamente a los niños en un contexto de guerra porque eran completamente impredecibles y podían hacer barbaridades, ¿no? Y eso es muy cierto, David, pero por favor, eliminemos la palabra guerra de este contexto, porque esto es un conflicto interno de seguridad. Una guerra necesitamos una nación que declare una ofensiva contra otra nación, ¿no? Eso es una guerra. Ya sé que últimamente los Estados Unidos, con todas sus intervenciones armadas, nos tienen confundidos de lo que es guerra y lo que no es guerra. Pero a fin de cuentas, una guerra, e incluso Rusia ahora metiéndose en Ucrania y que ellos dicen que es una intervención armada, como unas maniobras. Pero detrás de estos pandilleros, ¿quién está? O sea, ¿quién los dirige? ¿Quién los maneja? ¿Quién los subvenciona? Además, has comentado algo los políticos. Los políticos les daban dinero, pero ¿solamente con eso? ¿O hay más intereses por detrás? Porque la droga se mueve, se vende. Hay muchos intereses por detrás. Y está ahí Estados Unidos. El Salvador es una de los principales pasos para los convoys de drogas. Y no sé si estuviste al tanto de los tweets que yo estaba retuiteando hace varios días, que se han incautado cantidades enormes de droga que iba a pasar por la frontera de El Salvador. Y ahí puede ser el motivo de toda esta revolución, o sea, de este levantamiento de estos pandilleros, precisamente de estos ataques. Correcto. Agarraron a un empresario de autobuses. En El Salvador el transporte público solo tiene el nombre porque es privado. Cada uno tiene su vehículo y saca su ganancia y todo. Pero el Estado le da una subvención de diésel, repuestos y cosas por el estilo. Agarraron a una persona que tenía registrados más de 100 vehículos que transportaba, que utilizaba. Entre ellos
los conductores muchos eran pandilleros. Ok, pero solo lo detuvieron por esos vehículos, no. Vinieron y chequearon esos vehículos. Habían 45 en el taller y 16 chocados y dañados que nunca los habían reparado. Y habían 3 que hacían falta. Pero se sabe a quién y estaban recibiendo. ¿Se sabía a quién iba esa droga? ¿Quién era el cliente final? ¿O a quién venden? Normalmente los pandilleros mueven esa droga, pero es se que sabe mira, quién la droga en El Salvador sirve de paso. Claro, de paso. Lo que, pero lo va a que va Estados quedando, Unidos, ¿no? Es decir, viene de... Correcto. Claro, el cliente final es Estados Unidos, por eso si a Estados Unidos le falta material, le interesa que estos pandilleros lo muevan, ¿no? O sea, es como que están no es que quiera echar yo siempre la culpa de todos los males del mundo a Estados Unidos, pero cuando le falta droga, pues se pone nervioso a Estados Unidos. No sé, hay muchos ni yo intereses tampoco ahí. se la quiero echar, mira, ni yo tampoco le quiero echar la culpa a Estados Unidos de todo, pero casualmente los peores asaltos que han habido en Nueva York, Nueva Jersey y en los varios estados, en esta temporada, los peores asaltos han sido después de la temporada de caza de los grupos de drogas que se habían llevado, que se habían confiscado en El Salvador. Sí, el Business Insider hace poco me pasó, recibí un reportaje del Business Insider hablando sobre un increíble incremento en incidencias de operaciones criminales. Y sabes una cosa muy peculiar, ¿no? El 90% del incremento de incidencia tenía que ver con ciudades, todas en la costa este, y tenía que ver con allanamientos de morada, robos, robos a garajes, coches y cosas así. Y parece ser que hay detrás de esto, ¿no? No unos kinkis que están robando, sino algo más organizado que está intentando levantar fondos. Quizás esto tenga algo que ver, ¿no? Con un poco las bandas organizadas que quieren encontrar más fondos para poder comerciar, ¿no? Y con sustancias ilegales a nivel internacional de otra manera. Ahora, os voy a recordar una cosa. Cuando digamos Estados Unidos, siempre tenemos que recordar que hay dos factores en Estados Unidos, ¿eh? Unos que son, por ejemplo, los factores innombrables, como cuando ocurrió el escándalo Irán-Contra, ¿no? De armas por droga, y que al final los culpables son innombrables e intocables, y a lo mejor uno paga el precio, pero los otros 50 que hay detrás riéndole la broma no son tocados. Y después hay una serie de mafias que quizás operan también en connivencia, ¿no? Con estos intocables, pero que su principal motivación es la ganancia económica de estos impresentables, ¿no? De estos delincuentes. Por tanto, también es un poquito generalizado decir Estados Unidos, ¿no? Porque está representando al granjero que está haciendo trigo ahí, el pobre, vamos, ¿no? Lo que me llama la atención es que los medios de comunicación, empujados por algunos intereses, normalmente políticos o económicos, no quieren a Bukele porque les impide el negocio moverse. O sea que son altas esferas. David, pínchalo bien pinchado. Claro. Exactamente, David. Porque si les diera igual, pues dirían la verdad o no dirían nada, pero no, es en contra para que puedan mover la droga bien. Entonces hay unos intereses. Ya sé que el granjero, el pobre, pues no tiene culpa de nada, ¿no? O la mayoría de los norteamericanos no tienen culpa de nada. Pero hay unos intereses políticos. Si es Estados Unidos los que están recibiendo los beneficios de la droga, a mí no me ha llegado mi paguina todavía, ¿eh? No, en realidad te digo, en El Salvador siempre se ha visto eso. Siempre se ha visto. ¿Por qué? Porque han acaparado políticos. Imagínate, Frente Farabundo Martí, súper comunista, al extremo que para el 9/11 salieron a las calles a quemar la bandera de Estados Unidos. Pero ahora salen a manifestarse en contra del Nayib Bukele, en contra de presidencia y de la Asamblea Legislativa, con pancartas en donde tienen la bandera de Estados Unidos. Fíjate tú. Bueno, yo soy comunista y no se me ocurriría nunca, y menos el 11 de septiembre, ir a quemar la bandera de Estados Unidos, ¿eh? O sea, me parece una barbaridad. Ajá, pero ellos llegaron a ese extremo. Ellos llegaron a ese extremo. Déjame modificar una cosita. David es comunista y es una buena persona ética también. Uno de cada 10 comunistas lo somos. Es un santito. Por el apellido Santizo, porque venía de santo.
No, no puede ser, que también es ateo, ya lo estás jodiendo. A ver, Bukele también publicó una notificación de que desde que ha empezado este estado de sesión, más de 3.000 presuntos pandilleros han estado entre rejas en 96 horas. Esto quiere decir que también se les ha suspendido ese sistema que había de tener que procesarlos en 24 horas y darles una fianza, dejar salir para el juicio. Están más o menos en prisión indefinida. Hasta que la justicia se ponga a tono con ello. Yo recuerda que te dije que esto era para cerrar, Arcángel, no vamos a tener mucho más tiempo. Quiero decirte que, honestamente, teniendo en cuenta el problema de delincuencia que empezaba a haber en El Salvador, pues yo aplaudo esta medida. Te conté una vez en otro programa, en ese programa que tú nos invitas, llamado La Cripta del Terror y el Misterio, que mi opinión, y la he dicho ahí, la he dicho en mi propio programa, que las leyes tienen que ser siempre medidas o pesadas para ser reevaluadas y rescindidas cuando hagan falta, ¿no? Las leyes, en teoría, tenemos que emitirlas para eventualmente derogarlas. No tenemos, que es un fallo tremendo, ¿no? Dentro de nuestras sociedades democráticas actuales. Pasamos una ley y nos olvidamos de ella, y así nos encontramos con los estatutos estadounidenses, donde hay una ley donde te ahorcan por robar un caballo o una gallina. ¿No? ¿Por qué? Porque la hicieron en 1800, cuando un caballo era una cosa imprescindible, ¿no? Y burradas de estas. Por ejemplo, hasta hace poco en Alabama todavía había leyes de pena, de cárcel, de pena, de 5 años de cárcel si encontraban a alguien cometiendo una sodomía. Esto quería decir que si alguien te caía mal y ibas a un hotel y le sacabas una foto culeándose a su mujer, a su esposa, el fiscal del distrito, pues porque está la ley en los libros, tenía que meterlo en la cárcel, porque hay una ley que dice que hay que meterlo en la cárcel. O sea, por eso, y esto vengo a decir esta anécdota para comentar que espero, ¿no?, que eventualmente dentro de unos meses El Salvador empiece a estar en unas condiciones mucho mejores, ¿no? Y que a la vez que estas penas en contra de las pandillas y la violencia, a la vez que se ponen estas penas y estas nuevas leyes, se pongan otras para administrar los casos de excepción que hay y también se pongan en marcha medidas sociales que favorezcan a mucha gente que va a querer reincorporarse a la sociedad. De estos 3.000 pandilleros, por ejemplo, que ahora están en prisión, te aseguro que un tercio están diciendo: me cago en la madre que me parió, donde me he metido yo. Y que si les das ¿cómo se llama? Te hago un paréntesis ahí. Sí, sí. Para el día de ayer eran 6.894 pandilleros capturados. Tremenda cifra. Hasta el día de ayer. Y te aseguro yo que un tercio de ellos estarán diciéndose a sí mismo: ahora, cago en la puta, si me dieran una oportunidad, no volvería a hacer esto nunca más. ¿Vosotros creéis que se pueden reformar? Bueno, alguno habrá que se pueda reformar, pero ¿tiene alguna posibilidad de reformar? Porque incluso alguno que se quiera salir se lo cargarán sus propios compañeros o sus propios pandilleros. Ahí es donde... Perdona, Arcángel, ya sé que esta pregunta la tienes que contestar tú, pero yo solamente diré que ahí es donde se ve la buena naturaleza de un gobierno. Tienen que poner los sistemas para reformar y para proteger a la gente que quiere encauzarse por el buen camino. Dale tú, Arcángel. En realidad, ese es el plan. El plan es reformarlos, pero el 90% de estos muchachos ya no son reformables. 90% ellos mismos dicen de que la pandilla se sale o muerto o estando en la cárcel, nada más. Esa es su mentalidad y su forma de ver la vida. Todos estos, la mayoría de los jóvenes que están en esto, lo que quieren ser es un capo de la droga, alguien que viva con lujos, así como nos han presentado las series de televisión en donde nos ponen a los grandes capos. Sí, como Escobar o así, ¿no? Ajá, como Escobar y como todo eso. Eso es el sueño de ellos. Ellos no quieren trabajar, no quieren estudiar, les importa poco su familia, todo. Esa es su forma de pensar. Y te digo, es doloroso ver una juventud perdida en ese aspecto. Y mucha gente dice: no, pero es que el gobierno tenía que hacer. Sí, los gobiernos pasados, 30 años. Alguien que nació cuando el primer gobierno llegó, no ha tenido absolutamente nada de apoyo hasta este año, hasta estos años que ha estado Nayib Bukele, en donde ha visto por el pueblo. Es difícil aceptarlo, que nuestras generaciones crecieron en la zozobra de las pandillas, la delincuencia, la guerra,
y nadie nos dio la mano, nadie dijo nada por nosotros. Ninguna entidad del Estado, ninguna entidad defensora de los derechos humanos nunca se pronunció, nunca nos ayudó. Ahora que el gobierno está haciendo algo por su patria, por su gente, en realidad todos quieren pronunciarse a favor de los que estaban dañando al pueblo. Y eso es doloroso. Nada más es todo lo que les quería decir. Y muchas gracias, muchachos. Sí, te iba a decir, Arcángel, que eso, gracias por tu tiempo. Como te dije, es un espacio bien limitado porque estamos haciendo el cierre del programa, pero me parecería muy bueno si te emplazamos para dentro de unos meses, quizás para el fin de temporada, y que nos des no sé, que nos hagas un resumen de cómo has visto el progreso en este tiempo, ¿no? Sí, cómo ha evolucionado, ¿no? Si ha ido para mejor o espero que siga, que mejore la cosa, ¿no? Idealmente nos contarías que este estado de excepción no fue muy temporal, duró poco, que la cosa se arregló muy bien y que ahora hay unas medidas progresivas para la reinstitución y la reincorporación de esta gente en prisión, ¿no? Para convertirlas en miembros viables de la sociedad. Ojalá, ojalá, ¿no? Que en unos meses nos cuentes esto. Fíjate que los que no son miembros de pandillas están en un sistema de ¿cómo te podría decir? De confianza, le llaman. Fase de confianza. Un sistema penitenciario, dices. Ajá, lo sacan los presos que no estaban en pandillas, los sacan, van a pintar a las calles, van a ayudar a construcciones, se ganan su dinerito de esa manera, van acoplándose poco a poco. El Salvador siempre ha tenido eso, entre las leyes, por supuesto, nunca lo habían hecho hasta hoy, pero entre las leyes siempre ha estado eso, de acoplar al delincuente a la nueva sociedad, y que la nueva sociedad lo ampare y que no lo juzgue por sus errores pasados. Y espero, te digo la verdad, espero que algo cambie en la mentalidad de estos muchachos que están en las pandillas y que primero Dios, pues por decirlo, porque yo también soy un tanto ateo, primero Dios, esta gente abra sus ojos y decidan cambiar, decidan vivir una vida conforme y a favor de su nación. Muchas gracias por tu tiempo, Arcángel. Te emplazamos dentro de unos meses y te deseamos a ti y a este maravilloso pueblo de El Salvador lo mejor, y nos parece una medida seguramente muy fuerte pero muy necesaria. Seguramente, David, este será el programa que nuestros oyentes usen para tacharme de fascista y de totalitarista y todo esto, ¿no? Cuando ya se cansan de llamarme rojo y progre y izquierdista. Pero esto, Arcángel, gracias por tu tiempo y quedas aquí invitado dentro de unos meses. Nos hablamos pronto. Un abrazo inmenso. Bueno, gracias, estamos para servirles.